Hola, soy Álvaro, especialista en animación, y hoy os voy a enseñar cómo hice el videoclip para Uña y Carne, Cucarachas. Lo primero es lo primero. Empezamos definiendo el estilo para el diseño de personajes. Cuando ya teníamos un primer boceto, fuimos perfeccionándolo y haciendo una versión de los dos protagonistas. Una vez ya teníamos el estilo definido con los dos protagonistas, empezamos a hacer personajes ya de forma definitiva en Illustrator. Empezamos diseñando los personajes en Illustrator. Con Tony, como podéis ver, aquí empezamos y os preguntaréis ¿por qué hay cosas como estas que se ven aquí raras? Pues esto sería la capa de párpados que está diseñada para que posteriormente podamos animarla como capa de formas en After Effects, que eso ya os lo iré mostrando cómo se hace. Por otra parte tenemos los ojos, que los ojos tienen algo curioso, porque para que no nos genere problemas en After Effects, si os dais cuenta, está la capa ojos trazo y la capa ojos mancha, y así podemos tener por una parte el trazo y por otra parte el interior del ojo. Así, en el momento en el que nosotros animemos los párpados, la línea negra se mantendrá por encima de los párpados posteriormente. Y vamos a quitar estas para mostrar esto, que es muy interesante. Para el tema de bocas, yo normalmente cuando son por fotogramas suelo utilizar lo que serían las vocales A, E, I o U, que suelen ser como mi set más simplificado de bocas, más sencillo, más resumido y bastante versátil a la hora de poder encajar con el diálogo, con la locución y con todo. Con Tony lo que se hizo es juntar lo que era la capa de bocas con la propia cabeza en sí, para así también poder ahorrarnos el trabajo a posteriori con, por ejemplo, la posición de la cicatriz según la mueca de la mandíbula que haya, y así poder ahorrarnos de cierta forma un gran trabajo que llevaría en caso de tener que ir modificando la posición uno por uno en cada plano que se hiciera. Las antenas por separado también están, las patas, cada brazo está hecho de forma individual y, por ejemplo, tenemos la pata, el reloj, el brazo, el antebrazo y el hombro. Así sería. Si os fijáis también, mira, aquí tenemos este trazo totalmente cerrado, pero si os fijáis en el otro inverso, por aquí está cortado. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué está así? Para que luego, a la hora de rotar esta articulación, para que podamos rotar y en todo momento se vea el trazo constante en toda la articulación. Y así solamente tendríamos que animar la rotación del personaje, de los brazos en el personaje. Vale. Bueno, luego tenemos la posición, una posición de referencia a la hora de luego saber cómo colocar los brazos del personaje en After Effects antes de animar, para tener como una posición estratégica a la hora de la pose del personaje. Y vamos pasando a Tony. Vamos a ir pasando a ver, que básicamente está hecho de una forma muy similar. Tenemos aquí detallitos, al final los dos personajes van siguiendo un poco el estilo de lo que ellos llevan, y aquí a Carlos le hemos puesto, por ejemplo, una pulsera con el logotipo de Criando Ratas. Vale. Carlos igual que Tony. Todo el tema de brazos, cuerpo, pelo,
El flequillo está todo en uno solo, el flequillo. La guitarra, que la guitarra ya luego la veremos porque hay cosas que sí que es interesante ver de la guitarra. Por ejemplo, en la guitarra tenemos la capa de cuerdas, que la convertiremos luego en capa de forma para hacerle la animación de las cuerdas moviéndose, y luego la capa de la guitarra como tal, que está de forma independiente para poder ser anclada a las manos y que siga la posición de las manos. Lo que tiene la boca aquí con Tony es principalmente el labio superior, que está unido con los dientes. Luego está el trazo del labio inferior, los dientes y la mancha interior. Y os preguntaréis, ¿por qué está hecho así? Vale, bien. Si os fijáis, al final, para que os hagáis una idea, este trazo va fijado a la mancha que hay dentro. Y los dientes luego los podremos enmascarar con la mancha interior sin tener problemas con el trazo, sin que luego nos perjudique a la hora de anclar el trazo. Y luego el labio superior, pues le podemos dar formas, podemos jugar un poco con capas de forma a que esté sonriendo o que esté más serio, y así ir cambiando un poco la expresión en algún momento de la animación. Si os fijáis, está hecho también de forma independiente lo que es el colgante de la pulsera como tal, que la pulsera tiene parte delantera y parte trasera. Está la parte de delante y la parte de detrás. ¿Y por qué está hecho así? Pues precisamente porque luego esta pulsera va a ir rotando de un lado para otro, va a ir bailando, zarandeándose. Entonces, para que podamos darle ese movimiento, tenemos que hacerlo así, para que haya una capa detrás y delante del brazo. Y el colgante, pues no tendríamos ese problema, porque al final no tendría que estar superponiéndose por encima de nada. Y poco más. Con Carlos también. Vamos a ir pasando a la chicha. Vamos a ir pasando a la chicha. Y nos vamos a ir metiendo en Animate. Vamos a ver la parte interesante de los protagonistas. El cuerpo de Carlos y de Tony se hizo pasando lo que sería el torso, las piernas y demás a Animate. Están enlazados unos a otros. Si os fijáis, aquí veis cómo están emparentados, rodilla con muslo, la rodilla luego con el pie, con pierna. Entonces hemos hecho un poco una fusión entre cutout y animación tradicional con este personaje. Además, con este personaje, con el de Carlos, pasaba algo curioso, porque si fijáis, no se podía aprovechar este pie para luego aplicárselo a este, que hubiera sido lo más sencillo. Y que, por ejemplo, con Tony sí que se pudo hacer, pero con Carlos no, por la tipografía, porque si no, al final se hubiera leído a la inversa el tema de Air. Entonces hubo que rehacer una animación para un pie y para otro, principalmente en lo que es el detalle de la palabra. Hay un ligero movimiento en el collar, el torso también tiene un ligero squash and stretch, las piernas y las rodillas también tienen movimientos sutiles. Si os fijáis, cuando sube el pie también sube la parte superior del muslo para hacer el movimiento de que tira del pie, y luego primero va el muslo y después va el retardo del pie que sube. ¿Os fijáis? Sube el muslo y tira del pie para elevarlo y luego dejarlo caer.
Y luego llevar el pie hacia atrás es algo tan sencillo como mantener el fotograma, el mismo fotograma frontal, haciendo zoom hacia atrás hasta que vuelva a torcerse, elevarse y dejarse caer. Vale. Bien. ¿Cómo hemos hecho esto? Buena pregunta. Vamos a ir paso por paso. Lo primero es lo primero, el orden de capas. Esta parte tiene que ser nuestro tesoro. Tiene que ser nuestro tesoro más preciado de todo. Por aquí tenemos los personajes en animación tradicional en formato SWF, que es la forma de exportarlos en Animate manteniendo su calidad vectorial. Es decir, que nosotros luego podemos activarle la propiedad de que este archivo conserve ese trazo vectorial para que podamos escalarlo sin que pierda ningún tipo de calidad. Vale, aquí tenemos la canción. Carlos, que tenemos de Carlos? Tenemos la capa de boca, capa de cabeza, capa de Carlos por completo, la capa donde guardamos todos los elementos de Illustrator de Carlos. Luego la capa aquí. Esta es la capa de animación tradicional que vimos y hicimos en Animate del cuerpo de Carlos para poder aprovecharlo en esta animación. Los párpados, que es otra capa de precomposición, y el párpado inferior. Ahora vamos a ver por qué los párpados tienen como capas para ellos solos, por ejemplo, y por qué la boca también. Ahora lo vamos a ver, es más, va a ser de lo primero que veamos de Carlos, por ejemplo. Vamos a empezar por Carlos y por algo tan sencillo como eso, la boca. Los dientes inferior está repetido por aquí y por aquí. ¿Por qué? Porque en la animación que tenemos aquí de la boca, que es un bucle, es otro bucle, cerrando y abriendo, se puso la posibilidad de que asomaran por encima del labio superior. Para que se asomaran por encima del labio superior se tuvo que hacer que la parte inferior del diente pisara la línea. Tenemos la línea de lo que es la boca inferior, el labio inferior, y si queríamos que asomaran los dientes tenía que estar luego por encima. Por eso simplemente nos quedamos con un fragmento de esa capa de dientes para que asomara, pero siguiera siendo pisado por la línea inferior. Vale, esto por aquí es sencillo. Luego la sonrisa, vamos a ver la animación de la sonrisa. Tenemos la animación de trazado, que por una parte tenemos el trazado de la línea que hace la mueca de la sonrisa, como decíamos, que está invertido en capa de forma todo por completo. Y si os fijáis, tenemos la animación por una parte del trazado de la sonrisa, de la mancha que cubre la parte superior del labio para ocultar los dientes que asoman, y parte del trazo de la mandíbula inferior, también poder ocultarlo. Y luego los dientes están animados en posición simplemente. Pensaba que a lo mejor la rotación estaba también animada, pero no. Simplemente se ha animado la posición de los dos dientes. Y una vez teniendo este bucle, la boca la vamos a animar con un controlador deslizador que estará vinculado a la línea de tiempo. Vale, aquí tenemos el control deslizador
aplicado a la capa de la boca, y este control deslizador está vinculado a la línea de tiempo del bucle de la animación, es decir, nosotros controlamos esa animación con el deslizador, ¿veis? Así nosotros podemos animar cualquier cosa del personaje y a posteriori le podemos hacer cambios que igualmente se van a conservar en la animación, ¿veis? Bien. Las cejas están hechas de forma independiente, pero luego al final, como no era necesario animarlas de forma por separado, porque no iba a hacer gestos independientes con un ojo y otro, lo que se hizo fue vincularlas a un nulo para algo tan sencillo como animar solamente el eje Y del nulo. Y como sigue la posición de los ojos, pues no hizo falta tampoco animar el eje Y de las cejas. Como el nulo está vinculado a la cara, pues no hizo falta, porque ya de por sí es la cara la que está animada en el eje X cada vez que giraba hacia un lado o hacia otro, ¿veis? Así también se puede vincular todo, la boca, los ojos, las pupilas, todo, al nulo de la cara. Los ojos. Los ojos, por un lado, tenemos las pupilas, que tan sencillo como animación de un lado a otro cada vez que se mueven. Y los párpados, de igual modo que habíamos visto con la boca, están animados siguiendo lo mismo, un bucle para hacer el párpado que se abre y cierra, y después con el remapeo de tiempo aplicado en la capa de la composición se le aplica un control deslizador para que podamos tener el control de ese bucle animado y nosotros poder hacer que parpadee cuando queramos con el control deslizador, tanto con el párpado de arriba como el de abajo, ¿veis? Sí, podemos hacer varias posiciones diferentes con los párpados, podemos jugar con todas las posiciones de párpado que queramos. Por otra parte, la guitarra. La guitarra, tenemos por aquí la guitarra como una capa de por sí sola, y luego las cuerdas, que las cuerdas lo que tienen aplicado es un efecto de trazos ondulados. Aquí os dejo por aquí un poco los valores que le apliqué al efecto, por si queréis verlo. Por ejemplo, cuando está en 0 pues no vibran, y cuando pasa a estar en 6 el tamaño de la onda, pues sí se mueve el trazo. Y está hecho para que se animen las cuerdas cada vez que toca la guitarra. En el cuerpo como tal está la animación que vimos y hicimos en Animate de la cucaracha, ¿veis? Todo esto es una animación tradicional que nos trajimos de Animate y hicimos en Animate. Y luego, por otra parte, tenemos lo que es el tema de dos nulos. Dos nulos que se hicieron para que la cabeza y las patas siguieran la animación del cuerpo, ¿veis? Están animados lo que dura el bucle y luego tienen aplicado una expresión de loop para que el nulo se mueva constantemente siguiendo el mismo bucle del ciclo de caminar.
Así todo el tiempo los brazos se mantienen fijos en la posición que deben estar. Tened cuidado también a la hora de organizar esto. Si os fijáis, todo está en colorines porque es que está enlazado sabiendo los colores. Os fijáis, está hombro, antebrazo, brazo y todo siguiendo un color. El brazo, si os fijáis, así no se me pierde. La mano sé que también va a ser de color amarillo, a pesar de que tenga esta otra mano por delante. Así no se pierde nada, está todo bien ordenado, a pesar de que tenga que estar la guitarra aquí en medio, abultando entre todos los colores. Si tenemos los colores nos facilitamos la vida a la hora de ordenar capas. Vale, ¿qué faltaba por ver? Nada, lo que decía antes, el tema de brazo, hombro, antebrazo, no lo vamos a ver ahora. Pero para que os hagáis una idea, está hecho utilizando Duik para hacer la animación de lo que son los brazos. Sobre todo los de arriba, los de abajo están fijos, están todo el rato en la misma posición. Lo único que se ha animado aquí en esto es la rotación de las patas inferiores. Y si os fijáis, es una rotación muy sutil. Y ya está. Por aquí el personaje de Carlos. Vamos a ver el personaje de Tony por el otro lado. El personaje de Tony, quiero enseñaros una cosa muy guay que os va a molar mucho del tema de los brazos. La posición I de los brazos no está animada, por lo menos en esta secuencia. Hay otras en las que se ha aprovechado este plano y sí que está animado. Pero este tiene una expresión que está muy guay. Esta expresión consiste en que los brazos sigan la posición I de la capa cabeza, pero le hemos aplicado un retardo de 0,05 segundos para que se mueva la velocidad al mismo tiempo que la cabeza, pero con un ligero retardo de tiempo. Aquí os dejo la expresión que he utilizado para que tenga ese retardo, porque la verdad es que es súper útil y así vosotros también la podéis aplicar en algún momento que la necesitéis, ¿vale? Simplemente por un lado necesitamos la animación del movimiento, la capa del movimiento que queremos que siga, el tiempo que queremos que dure el retardo, la posición como tal de la propia capa que se le añadió por aquí tal. Entonces tenemos posición más la otra más la posición de la cabeza, y luego le aplicamos un value time, entre paréntesis, tiempo menos retardo. Tan sencillo como esto. Y si os fijáis, mira qué guay. Está aplicado en cada uno de los brazos. Y aquí en realidad esto ahorró también una cantidad de tiempo inmensa, porque con una expresión así de sencilla consigues un movimiento fluido constante durante toda la animación que te ahorra tener que estar haciendo keyframes o hacer una animación en bucle de los brazos una por una. Y aparte te permite añadir animación, porque independientemente de que esto esté así, yo puedo mover esto y ahora el brazo está en esta posición, o puedo poner el brazo en esta otra posición y ahora el brazo está en esa posición. Entonces permite hacer todo tipo de virguerías. Vas fusionando la animación que tú le vas haciendo con la que se le añade del movimiento de la expresión. Así tiene ese movimiento de retardo, más aparte el movimiento que tú le quieras aplicar de animación, y gana un extra de realismo en todo lo que hagas con el movimiento de los brazos en esta animación.
Y luego para las bocas en la cabeza, de este personaje, os quiero enseñar una cosa, un truco que yo suelo utilizar y que me parece una fantasía. Las bocas, ningún misterio. Se hace una capa de la cabeza con las bocas en orden, A, E, I, O, U. Tan sencillo como eso. Se le aplica un remapeo de tiempo, un deslizador, un control deslizador, que aquí yo lo he llamado boca. Y este control deslizador le aplicamos keyframe cortantes para que sean animaciones que en el momento en el que nosotros queramos que ese fotograma cambie, tengamos el dibujo que queramos en el momento en el que lo queramos, exactamente. ¿Y qué hago yo a esto para que se vea un movimiento más fluido? Le aplico también una animación en la escala, pero solamente en el eje Y de la escala. Y así se consigue que la mandíbula tenga un movimiento que haga que se note menos el cambio de una boca a otra. Hace que sea más natural, que sea más realista, por así decírtelo. No se nota tanto, ¿ves? Si yo simplemente pasara de esto a esto, pues se me quedaría un poco coja la animación, pero algo tan sencillo como que luego siga el propio movimiento de la mandíbula y que se encoja, hace que te lo creas más, que sea más realista. Por eso para las bocas, aparte de animar lo que es el deslizador de las bocas, también le animo la escala para que gane ese plus de calidad que hace que todo se vea mucho más fluido, más natural, por así decirlo. Para los ojos, igual que con Carlos, el tema de los párpados, que están hechos para que frunza el ceño y demás, ningún misterio. Vamos a entrar dentro de lo que a más de uno le va a dejar loco, la capa suelo. El suelo es esto, no tiene ningún misterio. El suelo es un bucle enlazado desde arriba, con un degradado por aquí y ahora os explicaré por qué está este degradado. Este degradado está hecho para que no se note el corte recto en el horizonte de las tuberías, porque al final hay un cierto desnivel, el agua que fluye parezca que está por debajo de lo que es el suelo como tal, tiene un cierto degradado para que el suelo por el que caminen pise el agua por donde circula la alcantarilla. La animación del agua de la alcantarilla, el agua dio un poco por saco, no te voy a engañar, porque se hizo todo usando recursos de onda, desplazamiento de onda en capas de forma, y no permitía hacer el bucle de por sí solo. O sea, por ejemplo, cortar por aquí y empalmar haciendo el bucle, no permitía, porque al final están todos esta forma de animarlo está preparada para que sea como de forma aleatoria. Entonces, para que no tuviera ese problema, hubo que precomponer el agua, y con el agua precompuesta ya sí teníamos la capacidad de controlar esa aleatoriedad de la forma de la onda, y podíamos hacer que el desplazamiento pues fuera constante y encajara, y aparte poder hacerle también una animación de arriba a abajo, porque aparte del desplazamiento de ondas, si os fijáis, el agua se mueve con el suelo, sigue
el movimiento del suelo, aparte de moverse las ondas. Entonces por eso veis tantas capas de agua, porque va moviéndose hacia arriba, ¿veis? Va moviéndose, va desplazándose, y una vez que se desplaza encaja con la otra que hay justo abajo, ¿veis? Encaja justo con la que hay abajo y después justo con la siguiente que viene por aquí, que enlaza a la perfección con esta de aquí. Y así cada una de las capas está hecha para que coincida perfectamente el principio con el fin. El suelo, tanto el suelo como los dos laterales del agua está hecho para que siga eso. Y para darle cierta variación hay una alcantarilla que está enlazada a una de las capas de suelo para que vaya pasando cada cierto tiempo una alcantarilla. Y esta capa de suelo, si os fijáis, está aplicada con una inclinación en el eje Z, no, en el eje X de 90. ¿Veis? Tiene una inclinación para que tenga ese efecto de profundidad que se va alejando. Aparte del efecto de profundidad y de hacerle esto, también le hemos aplicado una cierta distorsión para que no sea totalmente algo recto, de línea recta. Ahí, ¿veis? Tiene una deformación de malla para que haya cierta inclinación por ambos lados. Y luego, por otra parte, la acera. La acera, que es un solo lateral, lo que se ha animado de la acera es un solo lateral estático al que le hemos animado trazos. Esto es la acera. Es una animación de trazos siguiendo la posición de la alcantarilla, siguiendo el tiempo del suelo sobre el que caminan los personajes. Se sigue ese suelo y se anima el trazo, tan sencillo como esto. Eso es el suelo, no tiene más misterio. Y la alcantarilla túnel es divertido, la verdad, no os voy a engañar. La alcantarilla túnel son un montón de capas que se han ido superponiendo una sobre otra del túnel, a las cuales lo único que se le ha hecho es animarle la posición en Y, en Z, y no sé si también se ha animado. No, la opacidad no está animada. Nivel de tinción. El nivel de tinción es básicamente para que cuando ya llega al final del todo esa capa se vaya oscureciendo. Entonces así generamos ese efecto de profundidad poco a poco. Aparte de haciendo la lejanía, ganamos oscuridad. Y una animación de posición que se va alejando. Y ya por último, algo tan sencillo como darle un pequeño etalonaje. Bueno, más que etalonaje, tiene un ligero desenfoque en esta zona. Y un ligero oscurecimiento para darle todo el protagonismo a los personajes y que así el suelo también siga una sombra un poco con la forma de los arcos que van pasando por detrás.
Y por otra parte ya otra capa que le hemos aplicado de efecto transformar para ir haciendo planos zoom que se acercan y se alejan de los personajes. Así podemos hacer zoom sobre los personajes. Y esto sería la primera parte del making of de cómo hice la animación de cucaracha para uña y carne. Si hay algo del vídeo que queráis comentarme, de consejos, de cosas que os gustaría que hubiera mostrado, que hubiera hecho más hincapié, o cosas que hubierais quitado en información y que hubierais preferido que os cuente, dejádmelo por comentarios. Al final este es el primer vídeo que hago de este tipo y poco a poco se irán mejorando, cogiendo mejor calidad y se irán viendo mejor cada uno. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, que os haya podido enseñar cosas nuevas que os ayuden y os motiven a la hora de crear animación. Y nada, pronto nos vemos en la segunda parte. ¡Hasta luego!